Bueno, un asunto de actualidad máxima y que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con ese mundo paralelo que estamos creando y que cada vez nos alcanza más y que ya se está cobrando alguna víctima política. Seguro que han estado pendientes de la dimisión, la medio dimisión de Guillermo Zapata, nombrado por Manuela Carmena concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid y que finalmente tenía que abandonar sus responsabilidades en este área, en el de Cultura, prácticamente 24 horas después de ser nombrado, después de que se hicieran públicos una serie de tuits que había compartido con el mundo global bueno, hace unos años. Vamos a recordar las explicaciones que daba Guillermo Zapata cuando decidía renunciar, como decíamos, a la Concejalía de Cultura. Mi disculpa y mi petición de perdón a las personas que se han podido sentir heridas por los chistes que hace años yo escribí en Twitter. Si yo considerara que de lo que estamos hablando es exclusivamente de opiniones políticas, no estaría aquí. De lo que estamos hablando es de que se ha producido dolor a personas que no se lo merecían y que por eso hay que ser responsable. Dejar la responsabilidad del área de cultura a mí me produce pena porque creo que podría haber sido un buen concejal de cultura, pero no me produce angustia. He acotado políticamente la responsabilidad al área de cultura precisamente porque el debate que se ha establecido tenía que ver con la cuestión de la cultura, con la cuestión de la libertad de expresión y eso puede afectar al trabajo que se haga desde el área de cultura. Bueno, una serie de comentarios completamente desafortunados que van a ir viendo en su pantalla, han sido objeto de análisis en las últimas horas de forma muy concienzuda. Nosotros hoy pretendíamos esta noche bueno, pues, llegar un poco al fondo de todo este asunto, de este nuevo panorama que se está viendo ante nosotros y de esta generación, hablaremos también de esta similitud que hoy se establecía, de esta generación que por vez primera se tiene que enfrentar al escrutinio de lo que han escrito y dejado en las redes sociales. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir un poquito atrás, creo, para que cojamos un poco de perspectiva con este asunto, que no es un asunto menor. Como decimos, ya le ha costado el cargo o un precargo a un concejal que iba a ejercer una responsabilidad que no la va a ejercer como consecuencia de lo que había hecho en las redes. Vamos a darle al texto contexto, ¿no? Que se dice, explicar un poco cómo nace todo esto. Nos vamos al año 2011. Bueno, habláis de redes sociales, 17 millones de usuarios en España. Fijaros que en el momento en el que Zapata escribía estos tweets, hablábamos de enero del 2011, eran unos 2,8 millones de usuarios los que tenía Twitter, pasa a 5 millones a finales del 2012 y ahora estamos hablando de unos 8 en España, evidentemente. 8 millones de usuarios, o sea que se ha casi triplicado, ¿no? La profundidad de esta red social y el alcance en los últimos años. Vamos a ir a ese 2011. Por cierto, ahora incluso hasta puedes tener seguidores falsos. Hoy la cuenta del Partido Popular de Mariano Rajoy ha denunciado supuestos seguidores fraudulentos en las cuentas. Esto ha avanzado mucho. Decía que vamos a ir al origen de la polémica, de los tweets que han acabado con esa medio dimisión de Zapata. Una fecha, 28 de enero del 2011. Y un personaje, el director de cine Nacho Vigalondo, escribía en Twitter este comentario que vamos a ver. Ahora que tengo más de 50.000 followers y me he tomado 4 vinos, podré decir mi mensaje. El holocausto fue un montaje. Bueno, Vigalondo tenía entonces un blog en el diario del grupo Prisa El País, en el que colaboraba habitualmente, mezclaba comentarios que tenían que ver con el mundo del cine, otros de actualidad y otros de humor negro. A raíz de este tuit y de este comentario se forma un revuelo que le acaba costando el puesto, lo acaban cesando. El propio Vigalondo explicaba toda la secuencia, cómo se le ocurre, lo que pasa y lo que sucedió después en esta entrevista. Por la noche estaba haciendo bromas en Twitter, cosa que es bastante común. Entonces yo empecé una letanía absurda que era: ahora que me he bebido ahora que me he tomado cuatro vinos blancos, os puedo decir, y la frase era una chorrada lo que continuaba, ¿no? Y recuerdo que una de ellas era: la bala mágica que mató a Kennedy todavía no había aterrizado. Entonces yo estaba con esa tontería y de repente hubo una que fue: el holocausto fue un montaje. El cineasta Nacho Vigalondo incendia Twitter por decir que el holocausto fue un montaje. La expresión broma llega creo que era en el 5.º párrafo, ahí como muy donde no llega ni Dios. Y a partir de ahí se empezó a generar la posibilidad de que A, yo fuese un negacionista, B, que yo estaba borracho. Y luego otra interpretación que se hizo fue la de que yo era alguien que quería llamar mucho la atención. En parte son chistes que ahora lo confieso, había hecho muchas veces antes en mi cuenta sin que hubiese habido ningún problema. O sea, claramente hubo un medio de comunicación que dijo: vale, este chico ha dicho estas tonterías, este chico ahora mismo está vinculado al Grupo Prisa, el Grupo Prisa tiene una orientación política muy determinada, o la tenía por aquel entonces,
Y por lo tanto, esta noticia va a generar mucha tensión. Quienes considero mis enemigos desde un punto de vista espiritual fue la gente que, entendiendo qué había pasado, decidió optar por una posición agresiva hacia mí. Pues eso es lo que pasa con todos estos casos. Se exige el perdón, ¿no? Pero que pida perdón, que pida perdón. Ha pedido perdón. No, pues que pida más perdón. Hijo de puta, ¿no? ¿Sabes? No, que ha pedido perdón hace un rato. No, da igual, sigamos contra él. Bueno, por aquel entonces las muestras de solidaridad hacia Vigalondo después de ese despido llegan de múltiples sitios, incluidos compañeros de profesión y directores reconocidos, como vamos a ver. Esto escribían en las redes sociales el director Daniel Sánchez Arévalo, le decía: ¿tú estás loco o qué te pasa? ¿Tú quién coño te crees que eres para hacer humor sobre el Holocausto? Roberto Benigni, otro director, Santiago Segura, le dedicaba estas palabras: tienes el doble de followers que yo, Nacho, felicidades. ¿Te refieres al Holocausto caníbal? Claro. Bueno, pues en medio de esta polémica es cuando se originan los tweets de los que ahora se arrepiente Zapata. Empieza por los judíos y acaba hablando de las niñas de Alcácer y de Irene Villa, entrecomillado. Eran los tweets, lo van a ver, del 31 de enero del 2011, 3 días después del tweet inicial de Vigalondo. ¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600? En el cenicero. Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. Bueno, Irene Villa, la aludida, que por cierto ha contestado a través de las redes sociales también en las últimas horas a los comentarios de Zapata del 2011. Le mencionaba un usuario, vamos a verlo, diciendo: bueno, no voy a justificarle a Zapata, pero se llevan 20 años haciendo chistes sobre la pobre Irene y no vi clamar al cielo por ello. A lo que Irene Villa contesta de esta manera: así es, y de verdad que ningún problema. Mi chiste favorito es el que me define como la mujer explosiva. Bueno, con sentido del humor se lo ha tomado Irene Villa. La verdad es que el capítulo Zapata ha tenido una dimensión política, extrapolítica. Hasta hemos visto un titular bastante llamativo en un diario digital. La Gaceta titulaba de esta manera: ha llegado ya la familia, la cuestión. El padre de Zapata, experto en manipular embriones. Resulta que Agustín Zapata, ahora ya en serio, es un reconocido científico y uno de los promotores de la ley biomédica que autorizó por primera vez en España el uso de células embrionarias con fines terapéuticos. Bueno, pues como vemos, la que se ha liado, Pollito, que decía el chiste, el vídeo ese viral de los últimos meses, y queríamos analizar lo que está sucediendo en este entorno con una persona que va a hablar con conocimiento de causa. Seguro que muchos de ustedes, por lo menos los que conocemos Twitter, lo conocemos, se llama El Barón Rojo, pero en realidad se llama Óscar. Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, uno de los tuiteros más seguidos de España, más de 200.000 personas están pendientes de tu actividad en esta red social. Eres de A Coruña y te pido primero, Óscar, una impresión sobre todo este gran lío que se ha llevado a Guillermo Zapata de la Concejalía de Cultura de Madrid. Bueno, la impresión es que es un lío absolutamente interesado por intereses políticos, sin ningún género de dudas. Quiero decir, estos tuits han permanecido sepultados y en el olvido durante 4 años por un motivo, porque en ese momento tampoco generaron revuelo ninguno y ahora interesaba sacarlos pues para exponerlos y desde una visión sesgada para pues eso, enfrentar a la opinión pública unos tuits sacados absolutamente de contexto. Me quedo con la reflexión que hoy hacía el propio Vigalondo. Recuperábamos un poco el origen de todo esto y Vigalondo hace una reflexión muy interesante en el que compara a esta generación, a la vuestra, con la primera que experimentó con el tabaco sin saber que provocaba cáncer. No sé si te parece interesante esta comparación en el sentido de que no sabemos exactamente hacia dónde va a avanzar todo este mundo de Twitter y las consecuencias de las cosas que se han ido subiendo a esta red social en los últimos años. Efectivamente, yo creo que en aquel momento, 2011 ya era un año de estallido en la red, pero los que yo tengo una cuenta desde el 2008, sí. Era una cuenta de muy pocos usuarios. De hecho, Vigalondo estaba celebrando los 50.000, que para entonces claro, era una cifra desorbitada, y ahora, pues imagínate, pues cualquier claro, sí, celebridad tiene 200, 300, 1 millón de seguidores, ¿no? Entonces, se circunscribía un poco los tweets en una comunidad muy pequeña, en la que pues sabemos que a veces los chistes o las salidas de tono quedan pues entre
tú y una serie de seguidores a los que prácticamente conoces, de interactuar todos los días, ¿no? Ahora es un poco distinto, quiero decir, ahora sabemos conocemos un poco la repercusión que puede tener un tuit desafortunado y aún así se producen, pero bueno, las personas que ya han abierto una cuenta pues en 2013, 14 o 15, saben que si se salen de lo políticamente correcto y tienen algún tipo de responsabilidad, se va a multiplicar por 1000, claro, aunque tengan solo 2000 o 3000 seguidores. Porque la gente tiene que tener claro que lo que está en tu timeline se queda en el timeline. Claro, es que en aquel entonces además bucear en el timeline era complicadísimo, quiero decir, Twitter hace poquísimo tiempo que implementó la búsqueda efectiva, tenía una barra de búsqueda pero no funcionaba, quiero decir, era casi imposible buscar un tweet de 2 años para atrás, con lo cual tú escribías y al cabo de meses buscar un tweet antiguo era dificilísimo. Ahora con Twitter puedes buscar con una palabra un tuit del 2008, por ejemplo. Eso antes era imposible. Quiero decir, eso también influye en el hecho de que si tú escribes algo sabiendo que ese algo va a quedar ahí para siempre. Va a ser eterno, digamos, va a ser eterno. Quiero decir, salvando el público y privado, es como si ahora nos dijeran que los chistes que nos mandamos por WhatsApp dentro de 4 años pues pueden circular libremente, y mira lo que mandaba este hombre por el grupo de WhatsApp de los amigotes. Hay gente que no podrá optar a un cargo público por lo que en su día escribió en Twitter, como le ha pasado a Zapata. ¿Crees que esto puede llegar a pasar? Que las repercusiones de Twitter y lo que hemos hecho en Twitter han llegado a la esfera pública o a la esfera de la representación política para quedarse. Pues desgraciadamente me parece que sí. Quiero decir, la gente ahora se va a tantear más la ropa a la hora de expresarse. Desgraciadamente, quiero decir, a ver, yo evidentemente no comparto el humor ni aquellos chistes, porque vamos, no creo que no tienen defensa posible, pero sí es verdad que a la hora de expresar libremente y tranquilamente tu opinión, si crees que vas a tener un cargo de responsabilidad, va a ser muy complicado. Y si de hecho hoy creo que salía ya alguno de los representantes políticos elegidos en estas elecciones, que había dicho que había borrado directamente porque había tweets que se podían absolutamente malinterpretar o sacar de contexto, que ni siquiera sabía cuáles podían ser, pero por si acaso, ante la duda, pues de hecho creo que Carmen ha dicho que va a encargar una auditoría de las cuentas de Twitter de los concejales para evitar problemas. Para esto nos hemos quedado. Quiero decir, a mí sinceramente me parece una pena estar malgastando tiempo y esfuerzo en rebuscar, y independientemente, y ahora lo digo muy en serio, independientemente del color político que tenga cada representante. Quiero decir, ni la búsqueda por un lado ni por el otro. A ver, cuando uno ya tiene una responsabilidad, evidentemente debe cuidarse como se cuidaban con las declaraciones que hacían para la televisión o para la prensa. Pero buscar a ver qué dijo hace 5 años una persona que ni siquiera se dedicaba a la política me parece excesivo, a mí por lo menos. Óscar, hablabas ya para terminar del color político. Hay quien en estas horas dice que la reacción y las explicaciones que se están dando son más contundentes precisamente por el espectro político, digamos, del que procede Zapata. Que si las equivocaciones o los comentarios procedieran del ámbito de la derecha, pues a lo mejor no se estaría produciendo toda esta cascada de explicaciones. No sé cómo lo ves tú. Tenemos ejemplos en el pasado reciente de declaraciones, pues a lo mejor no eran chistes y de hecho lo decían en serio, que eran algo más que desafortunado, y después de un cierto revuelo a lo mejor en Twitter quedaban en nada, nadie asumía ningún tipo de responsabilidades y de hecho se solventaba con un simple ha sido malinterpretado, etcétera, y las personas quedaban ahí, llámese Rafael Hernando, la señorita Fabra, etcétera, etcétera. Vamos,
Entonces, la sensación es que, pues eso, como decía yo en un tuit, que la indignación en Twitter es como los pimientos de Padrón, las de la izquierda pican y las de la derecha no. Pues Óscar, con esta última reflexión nos quedamos. Vamos a hacer algún repaso aquí también ahora mismo de otros comentarios de personas conocidas que han pululado, que han circulado por esa red. Muy interesante me pareció, como decíamos, lo que planteaba Vigalondo, esa generación que experimentó con el tabaco sin saber que provocaba cáncer y esta generación que empezó en Twitter y que ahora se está encontrando con las consecuencias de lo que hizo hace unos cuantos años. Muchísimas gracias, enhorabuena por esa cuenta tan exitosa. Óscar, gracias. Sí, muchas Venga, gracias. un abrazo, buenas noches. Pablo, decíamos... Sí, lo decía Óscar, ha habido ejemplos de sobra, no acompañados evidentemente siempre de la dimisión, a veces por escrito, a veces de viva voz, vamos a verlo, bueno, pues desde reclamar la cura para los homosexuales, los problemas de León de la Riva en los ascensores con las mujeres, aquello de que la ley como las mujeres están para violarlas, el alcalde de Baralla en un pleno decir que bueno, los muertos de Franco pues igual se lo merecían. Hay muchos comentarios, algunos como decía, seguramente no iban en broma, sino tenían cierto tinte serio. Bueno, el episodio al que hacía mención hoy ha estado de actualidad, el de la memoria histórica, el de Rafael Hernando, porque hoy ha comparecido, se ha equiparado un poco lo que ha sucedido con el Holocausto y Zapata al comentario de Hernando en una tertulia de televisión. Hernando hoy ha negado haber dicho lo que evidentemente ha dicho, porque las pruebas están ahí. Pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras a encontrar los muertos de sus soldados que han engatado. Una petición menor, la de que un familiar pueda enterrar a una víctima del franquismo. No, digo, imagínese usted que esto fuera el debate europeo Entiendo que no cabe en cabeza humana. No, lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo. Qué barbaridad, pero qué barbaridad estás diciendo. Sí, esto ha pasado. Las comparaciones son indudablemente odiosas. Yo sé que desde el primer momento una declaración poco afortunada no solo se sacó de contexto, sino que se troceó y se manipuló para atribuirme cosas que no había dicho. Bueno, no hemos troceado ni manipulado nada. De hecho, era de otra tertulia de televisión, ¿no? Efectivamente. Bueno, otro valor al alza, en este caso del Partido Popular, Pablo Casado, el que se habla incluso de para las quinielas de pasado mañana. Esto era un congreso del Partido Popular en 2008, hace un monólogo sobre lo que supone ser de izquierdas y también cae un poco en lo mismo, ¿no?, en esto de la memoria histórica. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pero si son unos carcas, pero están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Bueno, y hablábamos de Twitter, de las redes sociales. Ahí hay muchos comentarios, vamos a quedarnos solo con 3 relativamente recientes, en los que tampoco ha habido repercusiones. Cualquiera de los musulmanes que pasean libremente por nuestro país puede estar vinculado al Estado Islámico. Era una dirigente de Nuevas Generaciones en Cataluña. Y tú, casada con un negro, no sé qué es peor. A veces habla quien tiene que callar. Eso era una concejala del Partido Popular en Cataluña. Y este tercero, compañeras, creo que ha llegado el día de empalar a Toni Cantó. Este es concejal de Ahora Madrid, de Manuela Carmena, en la nueva corporación que ha salido del pasado sábado. Bueno, quien más y quien menos ha metido a la pata alguna vez, Esperanza Aguirre, que ha sido de las más activas y las más críticas con Zapata. Todos recordamos su deseo de matar a los arquitectos, incluso de aprobar la pena capital para llevárselos por delante. Vamos a recordar aquel momento donde, medio en broma, medio en serio, decía aquello Aguirre. Pues eso son los hay un concurso, o sea, es que, ¿por qué? Porque sus crímenes perduran más allá de su propio día. Bueno, pues cosas que se fueron diciendo en los últimos tiempos. Os pido una valoración rápida de lo que estamos bueno, pues comentando, del momento al que estamos asistiendo con esa comparación, insisto, que yo creo que sitúa un poco bien el debate de una red. Nos daba Pablo los datos al principio, que en el año 2011 era casi experimental, una especie de plaza que compartían unos cuantos amigos y que en estos momentos se ha convertido en otra cosa completamente distinta. Comentarios absolutamente lamentables por parte de Guillermo Zapata, absolutamente lamentables también otros de los muchos que hemos escuchado. Yo no sé qué hay que hacer, Miguel. Bueno, yo es que soy bastante reacio a las redes sociales, por lo bueno, tanto... pero mira, Miguel, me parece que por reacio que tú seas, sí voy al tema. Están aquí, van a ver, y soy han llegado para reacio a las redes quedarse. sociales, pero lo que quería decir es que en cualquier caso,
al final lo que dices en una tertulia de la televisión o a través de tu Twitter o de tu Facebook tiene la misma importancia, ¿no? Y yo creo que a mí me parece grave lo que ha sucedido estos días con los tweets del señor Zapata. Me parece que además comparar es complicado, ¿no? Porque no todo es lo mismo y porque este señor pertenece a un partido que hace gala de una ejemplaridad extrema, de las que nos han dado lecciones en los últimos meses, y ejemplaridad extrema supone pues no conducir borracho, supone no defraudar Hacienda, supone no decir barbaridades, ¿no? Y este señor, desde luego, ha dicho bastantes barbaridades. Luego, su dimisión a mí lo que me parece es una tomadura de pelo, ¿no? Porque este señor ha dimitido del cargo de concejal de Cultura del que todavía no había sido nombrado, ¿no? Por lo tanto, no solo ha hecho unos tweets reprobables hace 3 años, oiga, aquí a veces se cuestionan cosas que la gente ha hecho hace mucho más tiempo, ¿no? A mí hace 3 años sí, pero a veces tampoco me parece tanto tiempo, ¿no? A veces esas cosas, caso, Miguel, tampoco son... Me parece una tomadura de pelo que renuncia a un cargo del que todavía no había ni siquiera sido nombrado. Eso es una tomadura de pelo monumental. ¿Cuál es el límite temporal en el que caducan las cosas que se hicieron? No, yo creo que no hay límite temporal, ojo con lo que dices. No creo que sea una cuestión de límites temporales, pero yo me niego a creer que esto pueda ser considerado una anécdota. Yo creo que no se puede tratar como una anécdota, ¿no? Y tampoco se puede comparar con Fraga fue ministro de Franco. No, sí, pero tampoco se puede comparar con lo de Pablo Casado, porque el abuelo de Pablo Casado, como el abuelo de muchos, fue víctima del franquismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se puede criticar la ley de memoria histórica, porque es que se puede criticar políticamente, y otra cosa es que eso no sea equiparable a que este señor haga chistes con Irene Villa o con el holocausto judío. Yo creo que, bueno, son cuestiones que yo me niego a calificarlas y a considerarlas como anécdotas. Adina. A ver, yo creo que en primer lugar, efectivamente, no respetas lo que tú mismo has dicho, que las comparaciones no se deben de hacer, porque a veces son muy complicadas. Entonces, vamos a ver, yo creo que las cosas que uno dice no caducan nunca, porque la responsabilidad en este caso no es una responsabilidad legal, obviamente, ahí no nos podemos meter, ¿no? Porque no ha quebrantado ninguna ley. Y las que dicen son las que hace. Sí, claro, si no es una responsabilidad política, todo depende de lo que uno hace y de cómo se interpreta en un momento determinado, ¿no? Hace unos años, el primer ministro de Rumanía tuvo que dar muchas explicaciones y bueno, las pasó canutas porque una parte de su tesis doctoral resulta que podía demostrarse que estaba plagiado, sí, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones nunca caducan. Las ha hecho hace 20 años, las ha hecho hace 40 Pero con años. El pensamiento político, porque en España la democracia es muy reciente, es del año 75. Sí. Hay mucha gente que ha participado en la democracia y que, si echamos la vista atrás, vaya por Dios, de un lado y del otro, quiero decir, y se incorporaron a la actividad pública en la democracia y no se ha tenido en cuenta lo que habían dicho unos años atrás. Aquí estamos hablando de unas cosas muy diferentes. Yo creo que participar en una dictadura y ser partícipe de una dictadura, y eso lo digo sabiendo de lo que acabas de decir tú hace un momento, es algo que inhabilita a una persona. Sí, inhabilita a una persona. En todo el este hubo leyes de ilustración, ¿no? Muy importantes en muchos países, no en todos, pero en muchos países, que inhabilitaron para el oficio público durante muchos años, suficientes años, a las personas que participaron de las dictaduras, ¿no? Eso para mí es algo que no podría ser, ¿no? Y más allá de cualquier transición modélica o como se haya dicho que fue la transición española, ¿no? Ahora, hablando estrictamente de Twitter y de la libertad de expresión, ¿no? De todo esto, que es un tema muy complejo, es un tema que por buenas razones tenemos mucha dificultad para regular, sí, ¿no? Y hemos regulado solamente en temas muy complicados como enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Y algunos países lo han hecho con el Holocausto precisamente. Yo creo que en este caso, bueno, no podemos comparar ni podemos decir que una cosa es peor que la otra, ¿no? En temas de contenido, ¿no? En temas de contenido es igual decir algo, como ha dicho Zapata, sobre el Holocausto, como hablar de las fosas comunes, ¿no? Claro. Es igual de lamentable, ¿no? Es igual de lamentable. Ahora, eso es diferente y es separado de lo que supone una responsabilidad política o del uso político que se hace en un momento determinado. Hemos visto no solo este tipo de declaraciones. Hace poco tiempo, no hace tanto, se veían gestos fascistas, ¿no? En Cataluña, gestos de este tipo, ¿no? Por parte de miembros de algunos partidos que no han dimitido, ¿no? Que no han dimitido y no ha habido ningún revuelo de este tipo. Bueno, pues simplemente decir que lo que se hace políticamente es siempre interesado, ¿no? Por un lado y por el otro, y las decisiones políticas que se toman son interesadas. Ahora, a la vez hay que decir que estábamos hablando esta noche mucho de responsabilidades, ¿no? Que Emiliano Zapata he pasado un tiempo en México. Entonces, bueno, Guillermo Zapata ha asumido su responsabilidad hasta el final.
¿no? Ha asumido su responsabilidad. Hasta el final hay quien considera que no, porque se queda en el ayuntamiento. Bueno, pero quiero decir que haya, no, me refiero en las declaraciones, ha dicho claramente, yo la he hecho y entonces la pago, ¿no? Y no quiero estropear el proyecto de cambio y no puedo seguir, no puedo estamos hablando, decía Miguel, de un partido que ha hecho de la honorabilidad y de la limpieza y la inmaculadad, vamos, como su bandera. Vamos a ver, pero eso también, y a mí no me vale ese argumento, por una razón simple, que es la ejemplaridad en la política y en la manera de hacer las cosas en la política es una cosa. Nadie en este mundo de ningún partido político demanda seres humanos puros o perfectos, porque eso no existe. ¿Vale? Nadie demanda eso, ni siquiera los partidos nuevos. Lo que están diciendo es que tiene que haber una ejemplaridad, también personal, dentro de unos límites, por supuesto, que las cosas están conectadas en la política, ¿no? Todavía no han tenido tiempo de demostrar si eso es así en la política o no. Ya lo veremos. A ver, Pablo, brevemente para hablar un poquito brevemente. de política. Yo creo que hay que relativizar el tema tiene la importancia que tiene. A partir de ahí, evidentemente, condenar, o me parecen fatales ese tipo de chistes. Una persona pública no puede hacer las mismas comentarios o meterse en los mismos berenjenales que se puede meter una persona privada. En el momento en que alguien salta a lo público, lógicamente se le va a escrutar todo lo que haya dicho por cualquier vía y por cualquier medio. En Estados Unidos lo comentábamos preparando el programa, que es muy frecuente que se hagan autoinvestigaciones para saber qué cosas pudieron hacer antes de incorporarse a la actividad pública. Sí, eso es, y está bien. Y esto lo recordamos hoy cuando Carmena dice que va a auditar las cuentas de Twitter de los candidatos para no llevarse sorpresas. Claro, claro. Y el problema aquí, hay un problema más de calado, más de fondo, que es... Un apunte, 10 segundos. Es que si Zapata dimitiese, la siguiente que entraba es la que había pedido guillotina para Gallardón. ¿Guillotina para Gallardón? Sí, bueno. Que no pasaba nada si está claro, ese es el problema. Bien, en todo caso, hay un problema aquí, que es que los movimientos políticos de aluvión que se han hecho muy rápidamente y las candidaturas hechas un poco a fuego rápido, ¿no? Van a generar unos escasos filtros, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se van a reproducir no solo por tweets, sino porque a uno le descubran que en su pasado hizo no sé qué o no sé qué más, ¿no? Esto va a estar ahí, pero luego hay una cosa que es que se está sobredimensionando esto porque hay un interés político en sobredimensionarlo, porque lo que se pretende un poco es decir que todos estos señores son pues una panda de rojos revolucionarios, entonces la lupa mediática está puesta en ellos. Bueno, es cierto que lo que le preguntaba yo a Óscar también es verdad, o sea, hay un volumen de explicaciones de lo que ha pasado que no se ha escuchado cuando las cuentas y los comentarios eran de otro espectro ideológico. Ciertamente, esto y en es eso verdad tienes toda también, la razón. Cuando vas por la vida predicando pureza, ética y estética, luego te la van a exigir a ti, ¿no? Entonces, cuando pones el listón tan alto, inmediatamente te lo van a aplicar a ti. Pero en todo caso, y ya para terminar, yo lo que creo es que no puede salir más barato en este país, como ya ha dicho alguien hoy por ahí, pues tener dinero obtenido ilegalmente en una cuenta en Suiza que decir tonterías en una cuenta en Twitter, ¿no? Lo importante es el tema de Suiza y no lo que diga este señor, que es un individuo aislado en una cuenta. En cualquier caso, comentarios que yo no sé qué tipo... Yo, lo del humor negro, claro, tiene unos límites que yo comprendo que no se traspasan. Yo hay chistes que independientemente del momento y de la compañía, pues no se me ocurre hacer, ¿no? Por eso digo, claro, a mí sí me parece grave y sí me parece correcto hacer chistes con el holocausto me parece que no se hacen, o sea, que no los haces, sea cual sea el contexto en el que te encuentras, ¿no? Si este señor llevara su dimisión a sus últimas consecuencias, que en mi opinión es lo que tendría que hacer, no estaría de más. Iván, casi te pido un titular. Vas a ser capaz. No, porque teño moitas dúbidas para posicionarme en este tema, porque por unha parte evidentemente coincido con Pablo en que un cargo público non pode ter a mesma liberdade a hora de falar do que lle pete como lle pete que calquera cidadán, pero claro, eu creo que hai matices que non son menores, non? Que son declaracións feitas cando el non é cargo público, que están feitas supostamente en clave de humor, nos pareza máis ou menos irrisorio o tema, pero están feitas en clave de humor, que veñen do pasado e que non é mesmo facer que decir tampouco. Evidentemente, se unha persona tivese algunha vinculación co holocausto, estaría invalidada, ainda que fora no pasado para exercer cargo público, non? Eu vexo complicado, e sobre todo o que pensaba cando me enterei desto era que diferencia hai entre estes tuits de Zapata e aquelas cartas que coñecéramos no seu momento cando Aznar era presidente do goberno, mandadas a un xornal, non me acordo cal era, aquelas cartas ao director na que se declaraba admirador da Falange, José Antoniano, criticando a Constitución. Una cosa es admirador da Falange, outra cosa es decir que hai que exterminar a los judíos. Bueno, pero espera, José Antoniano criticando a Constitución e, bueno, dicindo que venían aires de revancha porque se iban a sustituir nombres de calles de José Antonio y de Franco para ponerle calle de la Constitución. Eso é, en cualquier caso,
E remato. Hoxe o ministro do Interior falaba e casi acusaba a Zapata de apoloxía do terrorismo por facer este tipo de comentarios, non? Claro, a apoloxía do réxime franquista tal, e cal é a diferencia entre facelo en Twitter ou facelo en cartas ao director? Eu non vexo grandes diferencias, non? E Aznar seguiu sendo presidente do goberno sin maiores problemas. Que es que tenemos, yo quería algún comentario sobre la decisión de Feijóo. Sin enfangar más las cosas, los chistes no pueden ser apología. Claro, sin enfangar más las cosas. Yo estaba viendo esta polémica, ¿no? Estaba pensando para echar también una mano a los humoristas, ¿no? El hecho de que, bueno, el humor es algo muy relativo y es algo muy cultural. El tema del Holocausto, claro, el tema del Holocausto, el tema de la memoria histórica son cosas que nos pueden afectar muchísimo porque estamos, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero estaba pensando en clave cultural diferente. Es posible que lo que ha pasado, que las caricaturas de Mahoma que han producido tanta polémica internacional y que han producido tantos posicionamientos de un lado y de otro, de la libertad de expresión y por otro lado del respeto a la religión y todo este tipo de cuestiones, son cuestiones muy relativas y nosotros como sociedades democráticas hemos optado para que, porque el humor y la libertad de expresión se defienda más allá de todo. Claro. Viva el humor y viva el sentido del humor, no quiero decir nada más. En cualquier cosa, reflexión, insisto, por tercera vez que se plantea hacia dónde nos conducen las redes sociales y qué tipo de mundo paralelo se va a crear. Insisto, reflexión que proponen personas que llevan enredando con esto de las redes sociales y nunca mejor dicho desde hace muchos años. Hay gente que pierde trabajos por lo que ha dicho en Facebook. No, a ver, no teníamos tiempo, pero el Barón Rojo reconocía hace poco en una entrevista que le hacía Marina Cabegato en El Periódico que en un momento determinado dedicaba 5 horas al día a gestionar su cuenta de Twitter y que un poco por las presiones familiares le dijeron, oye muchachito, va ir parando porque la vida real es una cosa y esto lo que tú estás es otra. En fin, es el mundo que viene por delante y por mucho que no fedellemos muchos algunos en este tipo de cosas, Miguel, creo que nuestros hijos sí lo van a hacer. Pero la libertad de expresión no está reñida con el respeto a los demás y el no ofender a nadie. Por Dios, por favor, por encima de todo. Yo creo que tenía a Auxilio Rodríguez preparada para que nos diera todos los detalles, pero se nos ha ido de madre por completo el programa. Sí quería una reflexión sobre esa decisión que por fin se ha confirmado esta tarde, insisto, por tercera o cuarta vez, pero las cosas hay que ponerlas en su sitio. Exclusiva de mi compañero Manuel Cheda en la edición digital de La Voz de Galicia. Alberto Núñez Feijóo se queda en Galicia, no va a formar parte de esa remodelación en el gobierno y en el Partido Popular que mañana va a comunicar Rajoy al Rey y que se va a transmitir al conjunto del partido el próximo jueves, del Partido Popular, digo, en ese comité ejecutivo, creo que es como se llama el órgano en concreto. Miguel, ¿desde cuándo sabe Feijóo que no se iba a ir? Bueno, yo creo que a Feijóo se le lleva preguntando desde el año 2006, se lleva especulando con su marcha a Madrid, y él desde el año 2006 lleva diciendo que tiene su compromiso aquí en Galicia, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Escuchábamos al principio de este programa declaraciones del señor Méndez Romeu que decía que Feijóo era un fugitivo que escapa a Madrid. Bueno, pues lo que hay que decirles es que el único que escapa a Madrid es el señor Besteiro, que efectivamente, como hemos dicho aquí en esta mesa, era candidato a aforado y al final es él el que se va a Madrid para ser senador por designación autonómica y Feijóo pues va a cumplir con su compromiso, que es... ¿Qué gana el PPDG y que pierde el PPDG quedándose Feijóo? ¿O qué gana el PPDG y, bajo vuestro punto de vista, que pierde el PP de España? Yo creo que no es una cuestión que se deba plantear en esos términos, ¿no? Yo creo que Feijóo tiene un compromiso con Galicia, un compromiso que asume en el año 2009 y un compromiso que espera mantener hasta el final, ¿no? Y es consecuente con lo que dice, ¿no? ¿Ha influido en la decisión de Feijóo la situación política actual? Bueno, esa previsión de que se produzca, yo hablaba de un rearme estructural ideológico de la izquierda en Galicia, la posibilidad de que aparezca una marea gallega y la debilidad que en estos momentos tiene el partido como consecuencia de los resultados de las elecciones municipales. Yo es que creo que Feijóo no ha tomado ninguna decisión distinta a la que haya tomado en el 2000. O sea, que nunca barajó la posibilidad de marcharse. En el 2005, yo no sé si lo ha barajado o no, eso hay que preguntárselo a él, ¿no? Pero en cualquier caso, él públicamente ha dicho, y se ha cansado de repetir en las últimas semanas además, ¿no?, que su compromiso estaba aquí, y bueno, pues yo creo que esa es su posición, ¿no?, y ha sido siempre. A ver, vamos por aquí. Es que casualmente hoy hace 4 días que se celebró el 25 aniversario de la operación Nécora. El 12 de junio, que tiene que ver con lo de Feijóo, el 12 de junio de 1990 se detuvo una serie de narcotraficantes y yo el otro día estuve haciendo hemeroteca sobre este tema y solamente un párrafo. Decía así: entre los jefes del contrabando gallego detenidos ayer destacaban también Marcial Dorado, Marcial de la Isla, conocido contrabandista de la isla de Arosa que está procesado ya por contrabando de tabaco en el sumario
mayo 1184. Nada menos que 50 agentes acudieron a su casa. Esto fue hace 25 años. 5 años después, en el año 95, es cuando se toman las famosas fotos. 20 años después, 22 años después, en el año 2013, Núñez Feijóo dice que esas fotos que él no sabía que Marcial Dorado es lo que dice aquí, un conocido narcotraficante, y además le da una relevancia especial dentro de la información. Insisto, 50 agentes en el año 90 habían ido a detenerlo a su casa. Por tanto, yo siempre he defendido que estas fotos, las famosas fotos, que aquí han pasado un poquito de refilón, porque esto es Galicia, es una tierra, en fin, brumosa y tal, hay un tiempo extraño y suceden, es como una realidad paralela, ¿no? Pero esto, si él da el salto a nivel nacional, claro, es que esto es tan demoledor, porque, vuelvo a insistir, él negó incluso que en el momento, en el año 95, 5 años después de esto, de que 50 agentes fueran a la casa de Marcial Dorado, negó que tuviera conocimiento de que se dedicase a ese tipo de actividad. Por tanto, ya dije en alguna ocasión... O sea, ¿tú crees que Feijóo no se va a Madrid por esto? Yo creo que puede haber alguna otra razón, pero desde luego creo que esto lo invalida por completo para jugar en la política nacional, más allá de los ancares me resulta curioso este cambio de discurso, ¿no? El problema está hace poco del Partido Socialista. Esto hila muy bien con lo que estamos hablando de los récords. El problema del Partido Socialista hasta hace poco era que Feijóo no tenía la cabeza en Galicia porque se quería ir a Madrid, no sé qué, no sé cuánto. Ahora el problema es que se queda. Mira, yo creo que el problema del Partido Socialista es el Partido Socialista. Yo creo que vincular unas fotos de hace 20 años, que quedaron perfectamente explicadas en su momento. Bueno, se las estoy explicando ahora, yo te las estoy explicando es que en ese momento aquel señor estaba siendo investigado no por narcotráfico, sino por contrabando. ¿Sabes? Lo que pasa es que jugamos con los tiempos, cambiamos la realidad de las cosas, bueno, a mí me parece bien. Lo único cierto es que el que tenía la cabeza en Madrid es el secretario general de tu partido, ese que se quiere ir a Madrid, Miguel, para ser aforado, y por lo que pueda pasar en esos juzgados de Lugo. Encarecidamente la hemeroteca. A ver, tenemos un minuto, 30 segundos para Adina, 30 segundos para Iván, que tenemos que hacer una última pausa. A ver, Adina primero. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? A mi juicio. Por un lado, yo creo que Feijóo ha sido incómodo para Mariano Rajoy durante el último tiempo por diferentes razones, ¿no?, que hemos visto. Y por otro lado, se ha dicho, de hecho, no soy yo la primera, se ha dicho estos días de que todos los políticos que van a tomar cargo ahora con la administración Rajoy son un poco suicidas, porque no van a poder realmente hacer mucho en lo que queda de legislatura, ¿no? Entonces, bueno, esa puede ser la razón fundamental por la que Feijóo no quiere irse a Madrid, sería suicida políticamente. Iván? Sí, no, iba a comentar eso, é dicir, eu creo que a razón, aparte do que di Pablo, que para mí non é menor, non? Pero bueno, temos un presidente do goberno que tiña vicios parecidos, non? Actualmente, pero en todo, de amistades me refiro, vicios de amistades, non? De ter, en fin, certa querencia por determinadas amistades, pero en todo caso, eu creo que, a ver, en fin, que os demais creamos que Feijóo quere marchar a Madrid é culpa de Feijóo, porque ele é o mesmo que xoga, non desminte, vou te facer unha pregunta. Chega a momentos determinados, tal, desde el minuto uno y en todas las ruedas de prensa. Yo lo que lamento es que no se especule con la marcha del Estado a Madrid. Levamos 15 días con que se está especulando con que si podía ser nombrado ministro ou non, e el non responde, dá largas, e o seu entorno dice que bueno, que sí, que no, que todo lo contrario. De todas maneras, yo hago una advertencia. Acaban de tomar posesión, pero como el nivel de atención mediática que están recibiendo algunos de los nuevos alcaldes gallegos, en Madrid me refiero, continúe estable, habrá que empezar a preguntarle a Martiño Noriega y a Sulo Ferreiro si se van a ir a Madrid, porque tiene que ver un pouco con la atención que un determinado personaje político despierta fuera de Galicia. En todo caso, a mí me parece legítimo que quere ir a Madrid. Eu creo que sí quere ir a Madrid. El xogou sempre, a diferencia de Fraga, por exemplo, que non tiña ese xogo, el xogou sempre a deixarse ver en Madrid, nos medios madrileños, en figurar nos comités executivos, e iso non é malo ou bueno? Non, nin malo nin bo. Cada un ten as súas aspiracións, pero o que non creo que quera negar, eu creo que el cal é a circunstancia pola que uno marcha. Eu creo que algo que decía Adina, o goberno de Rajoy está ferido de morte, nas próximas eleccións xerais, salvo sorpresa mayúscula, vai haber cambio de goberno en España, e polo tanto ninguén se quere ver nese barco que se afunde. Ya vendrá despois a salvar el partido, si lo llaman, e non tiene ninguna dúbida que vai a ir. Bueno, pero eu creo que vai a ser. Una cuestión solo es que estábamos tanto el peso político del presidente de la Xunta. Esa es la realidad. A mí o que me molesta o presidente da Xunta é política que fai o seu peso político para nada. En cualquier caso estábamos viendo
una curiosidad que tiene que ver con la comunicación, política nada más. Estábamos viendo antes, ponían nuestros compañeros sobreimpresionada la nota de prensa que hoy hizo pública el Partido Popular para comunicar una serie de cambios que tienen que ver con la estrategia de rearme anunciada por Alberto Núñez Feijóo. Ahí efectivamente no se comunicaba que Feijóo ha decidido quedarse en Madrid, pero sí se lo ubicaba en un acto el próximo viernes, con lo cual el que quería llegar a conclusiones podía llegar a conclusiones. Insisto, exclusiva de La Voz.es esta tarde, Alberto Núñez Feijóo se queda en Galicia. Última pausa publicitaria, regresamos enseguida con los otros titulares de la jornada.